Hola, mi nombre es Gary, yo trabajaba como guía de turismo y el frenazo de la actividad turística en términos económicos será devastador en el bolsillo de cientos de miles de familias trabajadoras, ¿no? Entre ellos los porteadores, arrieros, artesanos, trabajadores de hotelería, trabajadores de restaurante, guías y de otros establecimientos turísticos, ¿no? Ahora todos nos encontramos en calidad de desempleados y la actividad turística será la última en recuperarse de todos los rubros de la economía y según las estimaciones esto va a tomar entre un año y medio, lo cual nos lleva a todos, ¿no?, a estar en una situación de incertidumbre porque esto es concreto. Si no contamos con un puesto de trabajo no hay ingresos económicos para responder a las necesidades puntuales de nuestras familias como es la alimentación, la educación, el pago de alquiler de viviendas y de otras responsabilidades económicas que tenemos el conjunto de trabajadoras y trabajadoras del sector turismo. En ese sentido, exigimos al gobierno pueda atender a este rubro de la economía que se encuentra seriamente afectado. Por eso los trabajadores exigimos o necesitamos ya que el gobierno elabore un plan nacional de emergencia para generar empleos y poder nosotros también sostener mediante un puesto de trabajo a nuestras familias, ¿no? Hola, mi nombre es Juan Carlos, soy licenciado en turismo y hasta el 16 de marzo he trabajado como guía de turistas. Quiero dedicarme hoy a la parte más importante de la actividad turística, las trabajadoras y los trabajadores del turismo, porque veo por medios de comunicación que especialistas del turismo, el gobierno, asimismo los representantes de los empresarios, hablan de la situación que se vive en este momento y en concreto de la actividad turística, pero nadie habla de cuál es la situación de los trabajadores y menos cuál era la situación de los trabajadores y trabajadoras en turismo antes de la pandemia o de esta emergencia sanitaria. Me pongo a pensar en los choferes con horarios de trabajo extenuantes, sin seguro de vida. Me pongo a pensar en los trasladistas con inicio de trabajo 3 de la mañana, terminaban muy tarde o estaban regresando a casa muy tarde. Me pongo a pensar en el irrespeto a las 8 horas de trabajo. Las 8 horas de trabajo es misterio, es un misterio en el turismo. Las personas que trabajaban en las oficinas, trabajando más de 8 horas, con salarios realmente que no garantizaban una calidad de vida para sus familias. Me pongo a pensar en la reducción de tarifa a los guías que ya se había impuesto y se estaba imponiendo en empresas o agencias de viaje grandes antes de la pandemia, mes de diciembre, mes de enero. Quizás el mejor ejemplo de cuál era la situación de los trabajadores en turismo en el Cusco era el de la mayoría de los porteadores en el Camino Inca, o la hotelería, que no es la excepción, donde se violaban los derechos laborales, no se respetaba la libertad sindical, la salud de las trabajadoras y los trabajadores les importaba muy poco o casi nada a los empresarios de la gran y pequeña hotelería. Les comento todo esto porque somos los trabajadores los que llevamos y las trabajadoras los que llevamos la peor parte. Porque es importante reflexionar juntos. Me pongo a pensar en 114.000 trabajadores que directamente dependíamos de la actividad turística y ahora no tenemos en qué trabajar y probablemente no hay en qué trabajar en los próximos 18 meses a 24 meses. Hay que pensarlo, tendríamos que exigir un plan de empleo desde los gobiernos distritales, provinciales, regional y nacional para absorber la fuerza de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores en turismo y poder garantizar el sustento de nuestras familias. Necesitamos coordinar esto, conversar esto, reflexionar sobre esto, crear redes de comunicación que nos permitan enfrentar los tiempos difíciles que ya estamos viviendo y los que todavía están por venir. Compañeros de trabajo, colegas, mi nombre es Boris y trabajaba como guía de turismo. Ahora no tengo ingresos, como gran parte de quienes trabajábamos en turismo. Es lo que ha traído la situación de emergencia declarada para enfrentar el coronavirus y también trajo la crisis económica, cuyos efectos igualmente ya sentimos. No nos dicen esto último, pero las cosas que vivimos y viviremos son también efectos de esta crisis económica mundial de la que tanto hablaban distintos economistas y otros personajes. Al temor de enfermarse y de que algún familiar se muera, le acompaña el temor al hambre, pues ¿de qué vamos a vivir si no tenemos ingresos? Y junto con esos sentimientos
viene también en mí, específicamente y seguro en muchos, indignación, cuando uno confirma que hasta ahora no se ha aprovechado el aislamiento social para invertir en el sistema de salud y en el sistema sanitario, para enfrentar en mejor situación la pandemia, lo que queda de ella, porque vamos a vivir por largo tiempo junto con esto. Mientras, por otro lado, también nos enteramos de que a los bancos se les ha entregado 30.000 millones de soles de dinero público, a los grandes bancos, para que se repartan a sus clientes favoritos, por supuesto, las grandes empresas, y con garantía además del Estado, que no puede, en el caso de que estas empresas no puedan devolver. Hay trabajadores que ya se han quedado sin un centavo de sol en el bolsillo y están recurriendo a préstamos de la tienda o de familiares. En ese sentido, es importante, señor Vizcarra, se evalúe la posibilidad de otorgar bonos de acuerdo a la canasta familiar o préstamos a crédito cero para poder pagar en partes, ya que esta situación de incertidumbre para nosotros los trabajadores en turismo es de suma preocupación, porque detrás de cada uno de nosotros como trabajadores hay familias, están nuestros hijos, nuestras hijas, tenemos que atender una serie de necesidades. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo, yo soy guía oficial de turismo y me desempeñaba en el turismo de aventura. La pandemia del coronavirus está causando muchos estragos y lo vemos reflejado en el sistema sanitario y también en la economía mundial. En este contexto, la actividad del turismo es una de las actividades que tomará mucho tiempo de recuperarse. Ya los especialistas mencionaron que tomará meses o quizá años. Sin embargo, consideramos que esta actividad es realmente importante porque contribuye al 10.4% en la recaudación mundial y también emplea más de 75 millones de puestos de trabajo. Este frenazo significa para el turismo el quiebre de muchas empresas, pero sobre todo el desempleo de miles y miles de trabajadores a nivel mundial. En caso de nuestro país, tenemos 3 millones y medio de trabajadores que están perjudicados prácticamente por este frenazo, por esta pandemia también. En el caso local, ya la Cámara Regional de Turismo mencionó que los efectos serán prácticamente demoledores, considerando que el 25% de la población económicamente activa, quiere decir 114.000 trabajadores, serán paralizados y que en los próximos meses no tendrán trabajo. Frente a ello, el gobierno ha emitido una serie de ayudas a través de los bonos, bono universal, el bono independiente, pero muchos de los trabajadores, muchos de los guías, muchos de los trabajadores en turismo no lo ven así o simplemente lo ven insuficiente. Por eso es importante establecer lazos para empezar a hablar, discutir y por supuesto plantear salidas en el mediano o corto plazo para hacer frente a esta pandemia de coronavirus. Así también la democracia se muestra como un plato del que no van a comer todos. Eso ha sido antes y también lo es ahora. Buena parte de los bonos de 380 aún no han llegado, según las informaciones en los periódicos o los demás medios, y el bono familiar universal tampoco se entrega todavía, no se ha ejecutado. ¿Y por qué en vez de regalar tanto dinero a los bancos, que también son los dueños de las AFPs, no entregan ese dinero a los 16 millones de la población económicamente activa? Porque con su consumo y pago por bienes y servicios, toda esta población podría reactivar la economía, ¿no? Si el gobierno diera un salario mínimo vital por 3 meses a los trabajadores y sus familias, como dicen también varios economistas, se podría poner en marcha el aparato productivo, porque las familias tendrían ingresos para gastar incluso en la perspectiva de reanimar el turismo interno. Eso de que hablan tantas instituciones y personajes del sector turismo. Eso se acercaría por lo menos así. De lo contrario es mucho más lejos. Sin embargo, todas estas cosas no van a suceder, esto último, porque el gobierno a vistas ya ha decidido a quién favorecer y lo ha destinado ya. Pero podría suceder
si nosotros como población organizada le decimos al gobierno qué hacer y qué no. Entonces nos toca decidir. Juntémonos a ver qué decidimos hacer. Queridos amigos, amigas, colegas, les hago el llamado a que podamos coordinar, tejer una serie de relaciones a partir de las redes sociales para poder gestionar este tipo de peticiones al señor Vizcarra y al ministro de Comercio Exterior y Turismo, asimismo al gobierno regional. A todos y a todas ustedes les mando un abrazo y un saludo, esperando que todos estén de muy buena salud. Hasta la próxima, colegas.